Hoy nos adentramos en un caso verdaderamente aterrador. Si quieres apoyar este canal, no olvides suscribirte y mantenerte activo. De verdad, eso me ayuda muchísimo, y te lo agradezco de corazón. Dicho eso, comencemos. Alcanzar la grandeza en el deporte profesional exige más que fuerza física. Requiere una mente entrenada para resistir, para competir, para dominar. Ese impulso competitivo se convierte, para muchos atletas, en el motor que los impulsa al éxito. Algunos lo llaman agresividad deportiva saludable. Pero, ¿qué ocurre cuando esa agresividad cruza la línea? Cuando esa mentalidad de lucha se derrama en la vida cotidiana, convirtiéndose en rabia descontrolada y estallidos violentos fuera del ring. La historia de Jonathan Copenhaver, mejor conocido en el mundo de las artes marciales mixtas como War Machine, es tan fascinante como perturbadora. Pasó de ser una promesa en un popular reality show a convertirse en una figura polémica dentro del MMA. Luego, se abrió paso en la industria del cine para adultos, ganando notoriedad. Pero todo eso fue antes de caer en desgracia y ser condenado a cadena perpetua. Durante su carrera, se forjó una imagen de tipo duro, rebelde, explosivo. Esa personalidad, retadora, impredecible, lo volvió famoso. Lo hizo destacar. Pero, con el tiempo, esa imagen dejó de ser solo un personaje. La máscara se fundió con la persona, y su vida entera comenzó a parecerse a un campo de batalla perpetuo. Jonathan Paul Copenhaver nació el 30 de noviembre de 1981, en Simi Valley, una comunidad suburbana a las afueras de Los Ángeles. Era el mayor de 3 hermanos, dentro de una familia de clase trabajadora. Su padre, de ascendencia alemana, era un oficial de policía de Los Ángeles, disciplinado, entregado, con un fuerte sentido del deber. Su madre, estadounidense con raíces mexicanas, había sido enfermera en un hospital local. Pero tras el nacimiento de su primer hijo, dejó la profesión para dedicarse por completo al hogar y a sus hijos. En sus primeros años, Jonathan, a quien muchos llamaban simplemente John, mantenía una relación cercana con sus hermanos. Por un tiempo, la familia vivió en relativa estabilidad. Todo parecía estar bien. Pero luego del nacimiento del hijo menor, su madre cayó en una profunda depresión. Buscando alivio, comenzó a beber. Lo que al principio fue una válvula de escape se transformó en un hábito diario. Su padre, siempre ausente por trabajo, no se dio cuenta de la gravedad del deterioro en casa. Con el tiempo, la situación empeoró. Su madre no solo bebía, empezó a consumir sustancias ilegales. Cuando John tenía apenas 10 años, ya era mucho más que un niño. Había asumido el papel de cuidador. Se encargaba de sus hermanos menores y de su propia madre. Se esforzaba por rendir bien en la escuela, ayudaba con las tareas, cocinaba, limpiaba. Era, en la práctica, el jefe del hogar. A los 13 años, John vivió una experiencia traumática que lo marcaría para siempre. Una noche, mientras toda la familia estaba en casa, su padre sufrió un colapso repentino a causa de una emergencia cardíaca. Su madre, inconsciente por el consumo de drogas, no pudo hacer nada. John, desesperado, llamó a emergencias y trató de reanimarlo por su cuenta. Hizo todo lo posible, pero no fue suficiente. Su padre murió antes de que llegaran los paramédicos. Era solo un niño, pero cargó con la culpa como si hubiera sido un adulto. Sintió que había fallado. Esa culpa nunca lo abandonó. Lo peor es que, a pesar del evidente deterioro mental y físico de su madre, las autoridades no intervinieron. Nadie removió a los niños de ese entorno. Siguieron viviendo con ella, mientras John, un adolescente, seguía a cargo de todo. Sobrevivían con lo poco que había dejado su padre, mientras la madre gastaba los cheques de ayuda en alcohol y drogas. A pesar del caos en casa, John seguía destacando en la escuela. Era brillante, con iniciativa, rápido para resolver problemas. Pero fuera del aula, era otro. Se volvió ansioso, impulsivo, agresivo. Discutía con sus compañeros. Golpeaba. Perdía el control con facilidad. Empezó a trabajar desde muy joven, haciendo cualquier tipo de labor que pudiera sumar algo de dinero para sostener a su familia. Al mismo tiempo, descubrió una vía de escape: el deporte. En especial, los deportes de contacto. No se limitó a un solo estilo. Entrenaba en varias disciplinas.
Era su forma de soltar la rabia, de encontrar orden en el caos. El gimnasio se convirtió en su refugio. Entrenaba todos los días, y su entrenador lo notó de inmediato. John tenía talento. Talento de verdad. Muchos creían que podía llegar lejos, incluso alcanzar lo más alto. Aún así, seguía trabajando, estudiando y rindiendo en ambos frentes. John era inteligente, físicamente dotado. Sobre todo, tenía una ambición que lo consumía. A pesar de todos los golpes que la vida le había dado, logró graduarse de la preparatoria con buenas calificaciones y entró a la universidad. Se matriculó en Dixie State University, donde eligió la carrera de biología. Su mente era aguda, tenía potencial académico, pero esa furia que lo había acompañado desde niño, nunca lo soltó del todo. Su dificultad para controlar las emociones, en especial la ira, lo llevó a varios enfrentamientos con la ley. Detenciones, cargos, antecedentes, nada que lograra detenerlo. Porque, desde joven, John ya lo había decidido, iba a ser peleador. Y no cualquier peleador. Quería llegar a lo más alto del mundo de las artes marciales mixtas. Entrenaba sin descanso. Participaba en todo torneo que encontraba. Y, casi siempre, salía ganador. Su nombre comenzó a resonar. Dentro del circuito de peleas, más y más gente empezaba a tomarlo en serio. Estaba cada vez más cerca de volverse profesional. En el año 2000, con apenas 19 años, John audicionó para un reality show de alto perfil llamado The Ultimate Fighter. Inspirado en formatos como Big Brother, este programa se convirtió rápidamente en un fenómeno en Estados Unidos, pero con un giro. En vez de concursantes comunes, los participantes eran peleadores reales de MMA que competían por un contrato en la UFC. Al principio, John no fue aceptado. Lo rechazaron durante el proceso de selección. Pero poco tiempo después, uno de los participantes sufrió una lesión grave y tuvo que abandonar la competencia. Los productores buscaron con urgencia un reemplazo. Al revisar a los descartados, se toparon nuevamente con un nombre que ya habían desechado: Copenhaver. Los concursantes fueron trasladados a una casa completamente vigilada por cámaras, sin acceso a teléfonos, ni internet, ni contacto con el exterior. El premio mayor: un contrato con la UFC y $1 millón. Cada semana, un peleador era eliminado, no por votos, sino en combate real. Quien perdía, se iba a casa. Como en la mayoría de los realities, no existía un guión estricto. Se fomentaba la espontaneidad, la tensión, el drama. Y ahí fue donde John brilló. Con su carácter explosivo y personalidad desafiante, se convirtió rápidamente en uno de los personajes más visibles de la casa. El público lo adoraba. Su seguridad, su actitud provocadora, lo transformaron en una estrella emergente. The Ultimate Fighter terminó captando más atención por los conflictos dentro de la casa que por las peleas en el octágono. Rivalidades, traiciones, grupos enfrentados, y en medio de todo, John se ganó la fama de ser un peleonero de mecha corta, un instigador. No necesitaba razones para comenzar una pelea. Su actitud incendiaria mantenía la tensión al máximo, y los productores no parecían molestos por ello. Al contrario, lo explotaban. Aunque fue uno de los más populares, John no llegó a la final. Fue eliminado durante la 6ª temporada. Sin embargo, su paso por el programa lo catapultó al estrellato. Su carrera como peleador profesional tomó velocidad. Debutó en la UFC con una victoria sobre Jared Rollins, compitiendo en la categoría welter. Acumuló un total de 19 peleas y 14 triunfos. Pero fuera del octágono, su vida comenzaba a derrumbarse. Su comportamiento impredecible, su temperamento explosivo, lo llevaron una y otra vez a problemas legales. El 22 de septiembre de 2007, fue arrestado por agredir a un hombre en un estacionamiento. Todo comenzó por una discusión absurda sobre un lugar para aparcar, y terminó en una brutal golpiza. John no paró de golpear al sujeto hasta dejarlo inconsciente. La víctima presentó cargos, y John fue arrestado. Pero lejos de mostrar arrepentimiento, dio una entrevista provocadora. Dijo que le había hecho un favor al hombre, que pudo haberlo golpeado peor, pero no lo hizo. Sus palabras desataron una ola de críticas y reforzaron la imagen de un tipo violento, impredecible y peligroso. Sorprendentemente,
Esa notoriedad solo hizo que su carrera despegara aún más. John abrazó el papel de villano. Lo explotó. Sabía que la polémica vendía, que cada escándalo lo mantenía en los titulares. Y lo aprovechó. Muchos comenzaron a compararlo con otra figura infame del mundo del MMA, Conor McGregor. Ambos compartían talento dentro del ring y caos fuera de él. A mediados de 2008, John dio un paso simbólico. Legalmente cambió su nombre. Dejó atrás Copenhaver y se convirtió oficialmente en War Machine. Para él, ese nombre representaba exactamente lo que era: fuerza, furia, violencia, un guerrero de carne y hueso, listo para destruir. Ese mismo año, volvió a estar en el centro de otra controversia. Una nueva agresión. Una discusión sin importancia, que una vez más, terminó en violencia y en cargos criminales. Para quienes lo observaban de cerca, el patrón era evidente. John no necesitaba motivos para pelear. Parecía buscar el conflicto, alimentarse de él. Y sin embargo, a pesar de los escándalos, su carrera seguía avanzando. Seguía peleando en eventos importantes. Seguía ganando. Su nombre, para bien o para mal, ya era conocido en el mundo del MMA. No pasó mucho tiempo antes de que John fuera oficialmente invitado a competir en la UFC, la organización más prestigiosa del mundo de las artes marciales mixtas. Incluso ganó un premio por el nocaut de la noche, recibiendo elogios por su actuación dentro del octágono. Pero en 2009, John sorprendió al mundo con un anuncio público inesperado. Quería probar suerte en la actuación, aunque no de la manera tradicional. Decidió incursionar en la industria del entretenimiento para adultos. Con una apariencia juvenil pero ruda, y un físico sumamente atlético, John causó impacto en cámara. Su presencia no pasó desapercibida. Su carrera en el cine para adultos empezó a sonar tanto como su récord en MMA. Durante su primer año, participó en 13 películas, muchas de ellas junto a actrices reconocidas del medio. Logró equilibrar ambas carreras, el combate y el cine. Además, firmó varios contratos de patrocinio que le generaron ingresos importantes. Pero como ya era costumbre en su vida, el éxito no tardó en ser opacado por la controversia personal. En agosto de 2010, John fue arrestado tras un violento incidente en un club nocturno en California. Agredió físicamente a otro cliente del lugar. Esta vez, la gravedad del ataque no dejaba espacio para indulgencias. Fue sentenciado a 1 año de cárcel. Poco después, salieron a la luz otros incidentes previos, y su sentencia fue extendida a 2 años y 2 meses, con posibilidad de libertad condicional tras cumplir 1 año. Durante su estancia en prisión, John mantuvo su actitud desafiante. Se involucró en múltiples peleas, fue catalogado como interno de alto riesgo, y terminó pasando la mayor parte de su condena en confinamiento solitario. Para entonces, quedaba claro que su agresividad ya no era solo parte del personaje que proyectaba como peleador. Muchos comenzaron a verlo como un problema serio de conducta. Algunos lo atribuían a la presión de la fama, otros, a una inestabilidad emocional profunda. Al salir, John regresó al ring. Obtuvo varias victorias notables ante oponentes de peso como Roger Huerta, Blosa y Von Anderson. Paralelamente, lanzó un blog personal y una página en redes sociales para mantenerse en contacto con sus seguidores, que iban en aumento. Su contenido era peculiar. A menudo se grababa a sí mismo hablando directamente a la cámara. Contaba anécdotas, reflexiones, confesiones. Y en cuestión de días, decenas de miles de personas se suscribieron a su plataforma. El público que lo seguía era variado. Algunos eran fanáticos del MMA, otros lo conocían por su carrera en el cine para adultos, y muchos lo seguían simplemente por las constantes polémicas que lo rodeaban desde sus días en la televisión. En 2011, John decidió lanzar su propia línea de ropa deportiva y casual. El sello distintivo de su marca, gráficos agresivos, frases provocadoras y una estética centrada en proyectar la imagen del macho alfa. La mercancía se vendía principalmente en línea y se volvió sorprendentemente popular. Sin embargo, su actitud confrontativa nunca desapareció. Incluso en sus videoblogs, hablaba abiertamente sobre sus problemas con el enojo, sobre lo difícil que era controlarse. Usaba lenguaje vulgar con frecuencia, y no dudaba en desahogarse contra quienes lo molestaban. A veces, incluso grababa enfrentamientos con desconocidos en la calle. Todo quedaba documentado.
Para el año 2013, John estaba en la cima de su carrera en la industria del cine para adultos. Era figura recurrente en producciones y participaba en sesiones fotográficas provocadoras para revistas reconocidas. Fue en una de esas sesiones donde conoció a Christine McIntyre, conocida profesionalmente como Christy Mac. Ella tenía 11 años menos que John, pero eso no impidió que la química entre ellos fuera instantánea. Pronto iniciaron una relación intensa, marcada por la pasión y la tormenta. Un poco sobre Christine. Nació en 1992, en un pequeño pueblo de Indiana. Venía de una familia humilde, sin ninguna conexión con el mundo del espectáculo. Sus maestros y compañeros la recordaban como una chica tranquila, amable, responsable. Amaba la literatura, tomaba en serio la escuela y en su tiempo libre bailaba. Durante la preparatoria, se enamoró de un compañero de clase. Se hicieron novios y, a pesar de la oposición de sus padres, decidieron casarse al cumplir los 18. Pero el matrimonio no funcionó. Pronto se dieron cuenta de que no estaban listos para la vida adulta. El amor se desvaneció y, en menos de 4 meses, se divorciaron. Buscando un nuevo comienzo, Christine tomó una decisión radical. Dejó su hogar y se mudó a Florida. Se estableció en Miami y comenzó a trabajar en lo que fuera: mesera, dependienta, promotora, lo que fuera necesario para pagar la renta y sobrevivir. Un día, un representante de una agencia de modelos la descubrió. Christine comenzó posando para catálogos de moda, pero pronto llegaron ofertas más provocativas y con mucho mejor paga. Aceptó, y no pasó mucho tiempo antes de que recibiera propuestas para actuar en cine para adultos. Eligió un nombre artístico llamativo, uno que pronto se volvería ampliamente reconocido. Christine se convirtió en una figura habitual dentro de la industria del cine para adultos. Una de sus participaciones más destacadas fue en una parodia inspirada en una franquicia de superhéroes. Su trabajo no pasó desapercibido. Fue reconocida con varios premios de la industria. En febrero de 2013, dio un paso importante. Abrió su primera boutique, especializada en lencería y accesorios de estilo de vida. El negocio despegó con rapidez y pronto se expandió, convirtiéndose en una cadena comercial en crecimiento. Cuando Christine y John se conocieron, ambos ya eran rostros conocidos. Él, con su historial como peleador y actor de cine para adultos. Ella, como una de las figuras más populares en su campo. Ambos tenían negocios propios, marcas personales y miles de seguidores. En muchos sentidos, eran iguales, famosos, exitosos, mediáticos. Desde el inicio, la pareja fue vista en todos lados. Premios, alfombras rojas, fiestas de la industria. Siempre juntos, siempre sonrientes frente a las cámaras. Daban entrevistas como pareja, firmaban contratos de patrocinio y se vendían como una dupla ideal. Atractivos, carismáticos, poderosos. En cuestión de meses, John y Christine eran percibidos como inseparables. Una pareja glamurosa que parecía tenerlo todo. Se les veía felices. Hablaban de planes a futuro. Y desde afuera, sus vidas lucían perfectas. Pero por dentro, todo era distinto. Mucho más oscuro. Fuera de cámaras, John era igual de intenso y volátil que dentro del octágono. En público, actuaba como el novio atento. En privado, era controlador, manipulador. Vigilaba cada paso de Christine. Estaba consumido por los celos. Discutía por todo. Y con el tiempo, esas discusiones se convirtieron en agresiones. Primero verbales, luego físicas. Christine comenzó a ser víctima de abuso constante. John la humillaba, le gritaba, la amenazaba. Hubo múltiples ocasiones en las que, durante arranques de ira, le puso las manos en el cuello. En uno de esos episodios, su madre, que justo estaba de visita, presenció el momento. Horrorizada, le rogó que dejara a John de inmediato. El temperamento de John era una bomba de tiempo. No necesitaba provocaciones. Bastaba un mal gesto, una palabra equivocada. Una vez, durante una discusión en el coche, aceleró bruscamente hacia una pared mientras gritaba que iba a matarlos a los dos. Christine logró desviar el volante en el último segundo. En otra ocasión, en un ataque similar, aprovechó un semáforo en rojo para desabrocharse el cinturón y saltar fuera del auto. Intentó terminar la relación varias veces,
pero él siempre encontraba la forma de manipularla para regresar. Lloraba, suplicaba, prometía cambiar. Christine sabía que no había futuro con él, pero tenía miedo. Miedo de lo que él pudiera hacer si lo dejaba. Y ese miedo la mantuvo atrapada durante más de un año. Hasta que, en abril de 2014, reunió el valor para enfrentar la situación. Le pidió hablar seriamente. John, para su sorpresa, pareció tomárselo bien. Le dijo que entendía, que necesitaban espacio. Parecía haber aceptado la ruptura. Parecía. Durante el primer mes tras separarse, Christine vivió en alerta constante. Mirando sobre su hombro, temía que John regresara, que la acechara, pero no pasó nada. Poco a poco, su ansiedad fue cediendo. Comenzó a retomar su vida. Y para julio, ya salía con alguien más, un hombre llamado Corey Thomas. El 8 de agosto de 2014, Christine y Corey estaban en su departamento de Las Vegas. Estaban acostados en la cama, cuando John entró sigilosamente usando una llave que nunca había devuelto. Sin previo aviso, irrumpió en la habitación y atacó a Corey de inmediato. A golpes cerrados, lo derribó. Lo mordió varias veces con tal fuerza que le dejó heridas profundas en la cara, los hombros y el pecho. Luego lo inmovilizó, lo montó y comenzó a estrangularlo. Christine, aterrada, intervino al ver que Corey perdía el conocimiento. John soltó el cuello, lo agarró del cabello y le ordenó que se largara. Le advirtió que no llamara a la policía, o terminaría lo que había empezado. Corey, en shock, prometió no decir nada. Recogió algunas cosas y salió corriendo. Iba medio vestido, y cumplió su promesa. No reportó el ataque. Ese silencio casi le costó la vida a Christine. Ya a solas con su exnovia, John se transformó en una bestia. La golpeó sin piedad. La sometió a más de 2 horas de tortura física y emocional. Cuando todo terminó, Christine estaba irreconocible, moreteada, ensangrentada, semi-inconsciente. John, creyendo que se había desmayado, salió brevemente de la habitación. Fue entonces que Christine, con lo poco de fuerza que le quedaba, logró arrastrarse hasta la ventana. La empujó, cayó al exterior. Por suerte, el departamento estaba en planta baja. Sobrevivió a la caída. Y gritó. Los vecinos la oyeron. Llamaron a emergencias de inmediato. Las lesiones de Christine eran devastadoras. John le había fracturado la nariz, el pómulo y la mandíbula. Le arrancó 12 dientes. Estuvo a punto de dejarla ciega. Tenía costillas rotas, el riñón perforado y daños graves en el hígado. Era un milagro que siguiera con vida. Christine perdió una cantidad significativa de sangre y fue diagnosticada con una conmoción cerebral. Su cuerpo estaba cubierto de moretones, heridas, raspones y marcas de mordidas. A pesar de la gravedad de las lesiones y del estado crítico en que llegó, los médicos lograron estabilizarla. Pero cuando finalmente pudo hablar y contar lo que había ocurrido, John ya no estaba. Había desaparecido. Durante una semana entera, su paradero fue un misterio. El 15 de agosto, reapareció, no ante las autoridades, sino en redes sociales. Comenzó a publicar su versión de los hechos. En una serie de mensajes, intentó mostrarse como la verdadera víctima. Decía haber sido traicionado. Se justificaba, pero nadie le creyó. Los investigadores rastrearon la señal de su teléfono, lo localizaron, y lo arrestaron sin mayor resistencia. Un dato inquietante surgió después. Corey, el novio de Christine, no llamó a la policía hasta 3 horas después del ataque. Para entonces, ella ya estaba hospitalizada. Durante esas horas de silencio, Christine había estado luchando por su vida. Algunos cuestionaron si Corey debía haber enfrentado cargos por no actuar de inmediato, pero él alegó estar en estado de shock, paralizado por el miedo. Afirmó que temía por su propia vida. Finalmente, no se presentaron cargos en su contra, y su papel en el proceso judicial fue únicamente como testigo y víctima. Mientras se encontraba bajo custodia, esperando su juicio, Copenhaver intentó quitarse la vida. Usó una sábana de su celda para fabricar una especie de soga improvisada. Intentó colgarse, pero los guardias lo encontraron a tiempo. Lo bajaron, y sobrevivió. El intento de suicidio retrasó el juicio casi 3 meses. Durante el proceso judicial, John trató,
una y otra vez, de cambiar la narrativa. Se presentó como un hombre traicionado, herido. Dijo que su reacción fue producto del dolor. Su defensa recurrió a su infancia, a su pasado lleno de violencia, abandono y trauma, intentando despertar compasión y conseguir una sentencia más benévola. Pero el jurado no fue conmovido. El 15 de febrero de 2017, Jonathan Paul Copenhaver, legalmente conocido como War Machine, fue declarado culpable de todos los cargos en su contra. Su sentencia, cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional, después de 36 años. Gracias por acompañarnos en esta historia. Tu apoyo significa mucho. Si quieres ayudar a que este canal crezca, no olvides dejar un me gusta, compartir el video y dejar tu comentario. Tu participación marca la diferencia.